vez más a nuestro canal de la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para alabar, bendecir al Señor y aprender de su palabra. Acompáñenos. Cordial saludo para toda la comunidad. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que vuelve a presentarnos para seguir disfrutando de las Sagradas Escrituras. Sacar un tiempo exclusivo para poder escuchar, meditar, pensar y tomar decisiones y ser consecuente con esas decisiones que uno toma en relación hacia el amor y el acercamiento hacia Dios Todopoderoso. No hay palabra más hermosa y con más potencia que uno escuchar la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios corra en nuestras vidas como ríos de agua viva. En esta ocasión queremos seguirles motivando para que sigan fortaleciendo su fe en Cristo Jesús. Los tiempos son complicados, son difíciles. Hoy en día no es tan sorprendente porque la palabra de Dios nos lo ha dicho, lo ha mencionado en muchas ocasiones, sobre muchos falsos profetas, sobre muchas personas que querían enseñar falsas enseñanzas bíblicas. Y hoy en día es muy significante en el sentido de la coherencia y la comprensión y el cumplimiento de la palabra de Dios cuando nos habla acerca de las personas que día tras día estarán inventando qué decir a sus comunidades, a sus audiencias, y buscando una palabra más que les agrade a ellos y no tanto una palabra que les corrija y les acerque cada vez más y más al Dios Todopoderoso. Hoy en día para muchas personas, muchos ministros, muchos líderes, muchos teólogos, motivar a las personas a que les sirvan a Dios y sean activos dentro del reino de Dios se ha vuelto para ellos una amenaza. Parece que ideas como de aquellos que buscan decirle a las personas que el trabajo es nocivo, es malo y que podemos depender de lo que otros dicen o hacen es lo correcto, pues bíblicamente no lo es. O sea, uno puede vivir de lo que el otro está recibiendo espiritualmente, de lo que la otra persona está llenándose del Espíritu de Dios, de la comunión de otra persona con Dios. Cada uno de nosotros tenemos que fortalecernos en la comunión con Dios. Cada uno de nosotros tenemos que llenarnos de la presencia del Señor cada día más y más. El pastor no puede llenar a una iglesia o a una congregación de la palabra del Señor. Cuando uno escucha a muchas personas que vamos donde tal persona que nos va a dar unción, déjenme decirle que la unción la da Dios. Muchas de esas personas, ¿cuántas personas he escuchado que incluso nos invitan que para recibir la unción de tal líder para ir a Bogotá o a otra ciudad, a otro país incluso, y al último son personas que defraudan y engañan de una u otra manera, ¿verdad?, a sus comunidades con un mensaje, con un evangelio que es diferente al que dice la palabra del Señor. Por eso sigo insistiendo, la importancia es escuchar la palabra que Dios habla a nuestras vidas a través de sus siervos, pero una palabra que sea clara, concisa, una palabra que nos motive cada vez más y más a servirle a Él con todo nuestro corazón. La reflexión en esta ocasión va a referirse precisamente a la relevancia que debe tener el sujeto, la familia, la sociedad, para poder entender cada vez más y más qué es lo más significativo y qué es lo que tiene más valor en nuestra existencia. Sabemos que el ser humano, los sujetos, para ellos es muy común hablar de que lo más relevante puede ser las cuestiones de dinero, cuestiones de poder, cuestiones de riqueza, cuestiones de titulaciones, cuestiones de la diversión, de conocer lugares, países, en fin, cada sujeto puede tener algo que es significativo y de valor para su vida. Vamos a mirar a la luz de la palabra del Señor qué es lo que debe tener más significado y valor para nuestras vidas, lo que nos va a ayudar a enfrentarnos ante este mundo para poder firmes establecernos en la vida espiritual. Por eso les invito para que vayamos allí a Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24, donde nos dice las Sagradas Escrituras. Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vimos en un breve texto el llamado del Señor a su iglesia, a su pueblo, sobre la importancia
de permanecer en algo que debe tener el valor y el significado para cada creyente, para cada persona que se acerca al Señor. Si usted es una persona que está escuchando por primera vez un mensaje o una reflexión de tipo teológico, yo le invito para que pueda empezar a analizar sobre estas propuestas que ofrece el mundo y la propuesta que ofrece Dios, para que tenga un valor y un significado en su vida. Y entonces recordemos que todo lo que produce ese valor y el significado en nuestras vidas es lo que nos da en cierta manera la tranquilidad, o nos da la paz, la tranquilidad para seguir avanzando en la construcción de nuestra propia vida, para cumplir las metas personales, familiares, de iglesia, de sociedad. Entonces aquí vamos a observar lo que nos dice la palabra del Señor. En primera instancia podemos mencionar en un trasfondo histórico que cuando hablamos de la reforma, por ejemplo de la reforma protestante, que generalmente hablamos de su impulsor, que es Martín Lutero, el cual hizo clavar unas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en Hartford, California, y se habla mucho acerca de la venta de las indulgencias y de cómo Lutero se opuso a las mismas que llevaban a la gente a poner una confianza de perdón en la iglesia y no en Dios. Por eso esta gente, alejándose de Dios y del Evangelio, se alejaban de Cristo Jesús. El énfasis que se da en todo esto es la doctrina de la justificación por la fe. Solamente, sin lugar a duda, esta doctrina es el corazón de la reforma protestante. Pero hay algo que no debemos perder la perspectiva. No puede haber una doctrina correcta de la justificación de la fe solamente si no tenemos una doctrina correcta acerca de Dios. La teología define la soteriología, en palabras más sencillas, nuestra doctrina acerca de quién es Dios y qué es Dios, y define cómo Dios salva al pecador. En otras palabras, la reforma protestante no solo nos lleva a tener un claro entendimiento del camino de salvación, sino que también nos ayudó a tener un claro entendimiento de quién es Dios. La reforma nos ayudó a tener una doctrina correcta acerca de Dios. Cuán importante, ¿verdad?, es hablar sobre lo que Dios va a entregarle a la humanidad para que puedan entender qué es lo que debe dar valor y significado a sus propias vidas. O sea, cuán importante es esto, ¿no? Cuán importante es tener una doctrina correcta acerca de Dios. Y yo les pregunto, ¿quién es Dios para ustedes? ¿Cuál es el Dios que ustedes desean servir? ¿Cómo es el Dios que se ha revelado en la Biblia y que es el único Dios vivo y verdadero? ¿Cuál es el concepto bíblico de Dios? Por eso siempre hablo a los líderes y a mis estudiantes sobre la importancia de entender que cuando nos hablan de Dios, ¿a cuál Dios nos estamos refiriendo? Aquí, al hablar sobre el Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento, estamos hablando del Dios del pueblo de Israel, Elohim. Cuando dice allí Génesis 1:1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y Elohim, para hablarse de una manera plural ante el pueblo de Israel, no fortaleciendo de ninguna manera el politeísmo, sino entendiendo la unidad que Dios manifiesta, en la que se manifiesta a todos los seres humanos. Entender bien a cuál Dios nos estamos refiriendo nos ayuda a dejar toda una cantidad de ideas que se tejen a través de otros dioses, como escuchamos algunos académicos que no conocen o son ignorantes plenamente en las cuestiones teológicas, y entonces vienen a dar aseveraciones o afirmaciones de tipo teológico y hablan falacias, engaños, totalmente aspectos que distorsionan lo que es el verdadero mensaje, porque no conocen acerca de la verdad. Por eso es importante entender, el Dios del que hablamos es el pueblo del Dios de Israel, Jehová, el Dios todopoderoso, Elohim, el Señor entre nosotros, hecho carne en Cristo Jesús, transformado de una manera especial para darnos la salvación y la vida eterna. Todos los otros dioses, los de los griegos, los babilónicos, de los chinos, en fin, todos estos dioses van quedando en el olvido. Es más, hay países donde tienen miles y miles de dioses porque uno no es suficiente para atenderles a sus necesidades. Entonces no son dioses. Y por eso el Dios todopoderoso del pueblo de Israel dice, los dioses que no crearon el cielo y la tierra que desaparezcan. Entonces entendemos bien el Dios el cual nosotros creemos y depositamos nuestra fe, porque tiene evidencias, llamémoslas aún científicas, y más allá aún propio de la ciencia, para poder entender todo lo que es el propósito de Dios para la humanidad.
importante entender algunos aspectos. En primera instancia es reconocer que Dios es soberano. Como Dios es soberano, entender su justicia y su juicio en la tierra. El Dios que oímos muchas veces por ahí en muchas iglesias y entre muchos de los que profesan ser cristianos y entre el mundo, es un Dios que da pena, que da lástima, que se vende por un Dios que no es soberano. Sí, muchos cristianos, demasiados cristianos, dicen que Dios es soberano y lo tienen que decir porque eso es lo que enseña claramente la palabra del Señor. Pero cuando buscamos entender qué es lo que ellos dicen que la soberanía de Dios es, queda bien lejos de lo que la Biblia dice acerca de esa soberanía del Dios Todopoderoso. Lo que estamos mencionando, si somos consecuentes con lo que Dios es, entonces tenemos que corresponder de una manera en nuestras prácticas de esa bendición que el Dios ministra. Dios gobierna la tierra. Él es el que creó todo. El mundo no se creó por sí mismo. Él es el que no solamente creó, sino que también gobierna el mundo. Dios es quien gobierna el mundo. Él hace justicia y juicio en la tierra. Los versos 25 y 26 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. El verso 26, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab y a todos los arrinconados en los postres, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Así es que tenemos lo que la palabra del Señor nos está hablando. Por eso aquí en estos hermosos versículos es importante entender que Dios está hablando y diciéndole a la humanidad, el Dios que creó y el Dios que gobierna, el Dios que dirige de una manera especial el propósito de nuestras vidas, dándonos esa libertad y esa autonomía, porque ser el que respeta el proyecto del ser humano es Dios. Y no es que, como dicen, es que Dios va a castigar al pecador. No es que el pecador se castiga, la consecuencia del pecado es muerte. No hay que confundir esto. O sea, déjenme colocar esta comparación. No es que el patrón no le quiera pagar a un trabajador, es que el trabajador no hizo su trabajo, o no estuvo en el tiempo indicado, o no volvió, y por eso no hay paga. O sea, hay una consecuencia siempre, causa-efecto, lo que hacemos y lo que se produce. Así, si el hombre anda en el pecado, lo que viene es la condenación para su vida, fuera de las consecuencias que ha de recibir en el aquí y el ahora. Por eso el Señor dice, en primera instancia, ¿hay algún sabio por acá? ¿Hay algún sabio? Esa sabiduría que no es la sabiduría celestial, porque Santiago también lo dice que hay sabiduría animal y sabiduría celestial. ¿Hay algún sabio por acá? Y hay miles de personas que se levantan como grandes eruditos, sabios, entendidos, y el Señor dice, esa sabiduría que no es celestial es una sabiduría en la cual no se deben de gloriar. No deben de gloriarse porque esa sabiduría, y el apóstol Pablo también lo dice, produce tristeza, angustia. El apóstol Pablo resalta claramente de que la letra mata, pero el espíritu es el que da vida. Luego dice, ni en su valentía el valiente. O sea, el Señor nos da fuerza y fortalezas. Cuando siempre entendemos que esas fuerzas y fortalezas vienen del Señor, entendemos que el Señor nos está entregando una bendición para avanzar, pero que no es la razón de gloriarnos. No es por la salud. No es por la salud. No es que nos gloriamos de la salud, decir, si tengo salud le sirvo a Dios, si no tengo salud, pues ¿cómo voy a servirle al Señor? No, nuestra razón de ser no está en la salud física, sino que hay algo mucho más potente que el Señor lo va a expresar. Entonces, no es en la valentía, no es en la fuerza, no es en el poder de los ejércitos, no. Entonces dice, no se alabe el valiente en su valentía. Y luego dice, ni el rico se alabe en sus riquezas. El Señor entrega bendiciones, le entregó al rey David, al rey Salomón. Muchas personas recibieron bendiciones en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Hoy en día muchas personas reciben bendiciones, pero no es la razón para gloriarnos la economía que haya, porque es tan efímera y pasajera, como el Señor Jesucristo lo dice. Hoy puede estar, mañana no. Nuestra confianza no está en la economía. Debe de haber algo mucho más potente que ello. ¿Y qué puede haber mucho más potente para tres elementos que eran la base fundamental de la doctrina del pensamiento helenista en su momento? Los griegos pensaban que había fuerza en estos tres elementos, ya fuesen en la sabiduría, en la valentía o en el dinero, en la riqueza. Eso eran los pilares de ellos.
Y el Señor viene y les dice a través del profeta Jeremías. Jeremías les habla de una manera clara. Estamos hablando que hay una articulación entre el pensamiento de Jeremías, la proclamación de Jeremías y el contexto en el cual estaba el pueblo griego, con los primeros presocráticos, luego con los clásicos y luego con los helenistas. Pero todos estos griegos pensaban que lo más importante era la sabiduría, la valentía y la riqueza. Y el Señor a través de este profeta le dice a su pueblo: ustedes no pueden pensar así. Si ustedes piensan de esta manera, entonces no están del lado nuestro, están del otro lado. Así es que tener estos conceptos son fundamentales, estos preceptos fundamentales para saber que estamos en Dios, que no nos gloriamos en la sabiduría, en la valentía o en la riqueza. La pregunta es, entonces, ¿en qué hemos de gloriarnos? Y la palabra de Dios lo dice con mucha claridad. Mas alábese esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esta es la bendición que Dios nos entrega como creyentes, como hijos de Dios. Usted como hija de Dios, es la bendición que Dios le entrega. O sea, tenemos que entender que no es que la sabiduría sea negativa, dañina, sino que no es razón para gloriarnos, que no es la valentía la que nos debe llevar a gloriarnos, que no es la riqueza la que nos debe llevar a gloriarnos, que es conocer de Dios. Eso sí nos debe gloriar, acercarnos a Dios, entenderle. Y no se puede entender algo si no hay atención. Muchos cristianos no están atentos a la voz de Dios y por eso vienen problemas y dificultades para sus vidas. Vuelvo a resaltar la joya aquí, la corona de estos versículos, el regalo, obsequio, el tesoro de estos versículos está en decirle al creyente: creyentes, ubíquense en sus vidas espirituales. O sea, la gloria de ustedes y por lo que se deben sentir gozosos, satisfechos, llenos constantemente en sus vidas, no son por cuestiones materiales, sino porque cada día entienden más qué es lo que Dios tiene para sus vidas, en conocer a nuestro Creador. Y como consecuencia de entenderle y conocerle, pues seguramente estaremos imitándoles en misericordia, en juicio y en justicia. Dios bendiga cada una de sus vidas. Amanecer con la textura suave y fresca de tu voz, y en tus ojos ver que no se apague el sol. Cuando los campos mueven sus hojas por ti, yo te quiero adorar, yo te quiero servir. Y quisiera confesarte que tengo novedad de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque fuiste a la cruz a salvarme, y mandaste a cantarte las aves. Voy a hacer una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para que mi gozo siga lo digas. Ahora yo vivo contento, pues tu paz cambió mi ser. La tristeza fue las ganas del ayer. Mi corazón está completo porque en ti ahora puedo cantar, ahora puedo reír. Quisiera confesarte que tengo novedades de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque te fuiste a la cruz a salvarme, y me mandaste a cantarte las aves. Voy a hacer una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para que mi gozo siga y lo digas. Quisiera confesarte que tengo novedades de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque te fuiste a la cruz a salvarme, y me mandaste a cantarte las aves. Voy a hacer una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para que mi gozo siga y lo digas. Quisiera confesarte que tengo novedades de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque te fuiste a la cruz a salvarme, y cantaste a cantarte las aves. Voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para que mi gozo siga y lo digas. Quisiera confesarte que tengo novedades de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque te fuiste a la cruz a salvarme, y cantaste a cantarte las aves. Voy a hacer una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para que mi gozo siga y lo digas.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar el mensaje que ha recibido. Si le ha gustado este video, por favor, denle like, suscríbase a nuestro canal y divúlguelo con otras personas que usted conoce, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Que Dios le bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.